Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es el decaimiento nuclear y las reacciones ionizantes y no ionizantes. En primera instancia, veamos lo que es el decaimiento nuclear. El decaimiento nuclear es un proceso en el cual tenemos un núcleo y ese núcleo emite una partícula. Esta partícula es mucho más diminuta que el mismo núcleo. A un núcleo que pasa por un proceso de decaimiento también se le suele conocer como núcleo radioactivo o radionucleido. Son términos que se emplean comúnmente también para referenciar un núcleo de decaimiento. Ese término de radionucleido ustedes lo van a escuchar muy seguido, o lo han escuchado muy seguido, principalmente en lo que es la radioterapia y en la medicina nuclear. Son términos que se suelen utilizar muy comúnmente, sobre todo al momento de escribir radiofármacos o al momento de escribir cierto tipo de tratamiento de radioterapia. Dependiendo del tipo de partícula que sale del núcleo, podemos clasificar el tipo de decaimiento. Hay principalmente 4 tipos de decaimientos. Tenemos primeramente el decaimiento alfa, el decaimiento beta positivo, el decaimiento beta negativo y el decaimiento gamma. Entonces, ¿por qué van a estar clasificados? Por la partícula que se genera en el decaimiento. Esta partícula puede ser de distintos tipos. Empecemos con el decaimiento alfa. El decaimiento alfa es un proceso en el cual del núcleo se genera una partícula alfa. Esta partícula alfa es un núcleo de helio con número másico 4, es decir, que tiene 2 protones y 2 neutrones. El núcleo en este tipo de decaimiento nosotros podemos expresarlo, la transformación mediante la siguiente simbología que tenemos aquí. ¿Qué significa todo esto? Bueno, lo que significa es el antes y después del proceso de decaimiento. Esta X, eventualmente lo que significa es un núcleo. El núcleo antes del decaimiento, el número másico de ese núcleo, y el Z, el número atómico de ese núcleo. Después, cuando se produce el decaimiento, como el decaimiento sale de un núcleo de helio, el núcleo de helio tiene un número másico 4, entonces a este número másico anteriormente que tiene núcleo se le resta menos 4, y como el núcleo salen 2 protones, a ese número atómico se le resta menos 2. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando cambia el número atómico? Lo que cambia es el tipo de núcleo. Entonces, en vez de hablar de un núcleo X, hablamos de un núcleo Y ahora, es decir, que hay como una transformación del núcleo. Pasamos de un cierto tipo de núcleo a otro cierto tipo de núcleo en este tipo de caimiento. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos el decaimiento de un núcleo de uranio 238. Tenemos aquí núcleo de uranio 238. Este núcleo decae a una partícula alfa, es decir, tiene un decaimiento alfa. De este núcleo sale una partícula alfa y como sale una partícula alfa, pierde 2 protones. Entonces, se le resta el número másico, 238, menos 4, que tenemos 234, exactamente lo mismo aquí. Este es 238 y al 238 le resta 4, tenemos 234. Ese número atómico tenemos 92, y le resta 2, tenemos ahora el número atómico 90. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el elemento correspondiente al número atómico 90? Es el torio. Precisamente eso es lo que surge. Hay algo que aclarar, es que en el decaimiento, y esto hace específicamente para todos los demás decaimientos que veamos, el núcleo original, antes del decaimiento, lo vamos a conocer como núcleo padre. Y el resultado y el núcleo resultado de ese decaimiento lo vamos a conocer como núcleo hijo. Es así como lo diferenciamos, núcleo padre e hijo. En inglés se suele utilizar otra simbología. En vez de decir núcleo hijo, se dice núcleo hija. Son diferencias que cambian. Ahora veamos el decaimiento beta positivo. Este decaimiento surge porque
En este proceso de decaimiento se origina lo que es una partícula beta positiva y un neutrino. Es decir, que el núcleo decae y en el decaimiento se genera una partícula beta positiva y un neutrino. Así lo vamos a diferenciar. ¿Qué es una partícula beta positiva? Una partícula beta es un positrón. ¿Y qué es un positrón? Es un electrón, pero con carga negativa. Ustedes habíamos visto anteriormente que el núcleo lo que tiene es una carga negativa, ¿verdad? El positrón es, por decirlo así, como el opuesto al electrón. En física nosotros lo conocemos como la antipartícula. Es un término bien que pareciera de ciencia ficción, pero sí es real. Es la antipartícula del electrón, porque tiene exactamente una carga opuesta, tiene la misma masa. Lo que le diferencia son las cargas y otras cosas más, es decir, que no veremos aquí en este curso. Eso es precisamente el positrón. Un neutrino es una partícula elemental, al igual como lo es el fotón, solo, y la diferencia es que este neutrino es una partícula, bueno, que primeramente no tiene masa, no tiene carga, igual que el fotón, y que tiene muy poca energía. Este tipo de partículas fueron muy difíciles de detectar, pero se saben que existen por este tipo de caimiento. Ahora, ¿qué sucede en este tipo de caimiento? Tenemos un núcleo padre con cierto número atómico y cierto número másico. En este proceso, lo que pierde precisamente el núcleo padre es un protón. Es un protón. El núcleo hijo es precisamente el núcleo con un número atómico menor. Veamos aquí este proceso. Tenemos en el decaimiento beta positivo, tenemos el núcleo de cobre 64. Tiene un decaimiento beta positivo y se origina un núcleo hijo. ¿Qué pasa? Es el níquel. Restemos 29 menos 1 nos da 28. ¿Cuál es el elemento asignado para el número atómico 28? Es el níquel. Entonces en el proceso también se origina un positrón y un neutrino. Veamos ahora el decaimiento beta negativo. Este tipo de decaimiento se genera porque se emite una partícula beta negativa en este proceso de decaimiento y un antineutrino. ¿Qué es una partícula beta negativa? Una partícula beta negativa es un electrón. ¿Qué es un antineutrino? En términos para que tengan una idea, un antineutrino es como la antimateria del neutrino. También cuando abordamos el positrón es la antimateria del electrón. Este proceso de materia-antimateria son peculiaridades que surgen en la física nuclear. No voy a entrar mucho al respecto con eso, solo voy a mencionar eso. ¿Qué sucede en este tipo de decaimiento beta negativo? Pues lo que sucede es que tenemos un núcleo padre. Pues el núcleo padre decae y lo que se genera es que el núcleo hijo gana un protón. Gana un protón y el núcleo hijo va a tener entonces un número atómico más 1, es decir, un número atómico más alto, más 1. Se emite un electrón y se emite un neutrino, eso es lo que sucede. Damos un ejemplo aquí, tenemos un decaimiento beta, tenemos el del cobre, cobre 60, tenemos que el cobre decae a beta negativo y se genera un núcleo con el mismo número másico, observemos, mismo número másico, pero más un número atómico. ¿Cuál es el número atómico del 30? Es el 5. Entonces se genera un antineutrino y un electrón en este proceso. El decaimiento gamma, este decaimiento surge porque se emite una partícula gamma en este proceso. Una partícula gamma es un fotón de alta frecuencia. Recordemos de la clase del espectro electromagnético. El rango de frecuencias para gamma es un rango de frecuencias alto, es más alto que el rango común para rayos X. De ahí mismo donde surge este tipo de partícula. La partícula gamma surge de un decaimiento.
Eh, este tipo de decaimiento surge después de que haya un decaimiento alfa o un decaimiento beta. Y esto precisamente surge porque si en ese tipo de decaimiento alfa o beta el núcleo hijo no emitió la suficiente energía, no emitió suficiente energía, entonces tiene bastante energía interna acumulada, por decirlo así. Entonces, ¿cómo emite esa energía interna acumulada? En forma de una partícula en gamma. Entonces, este tipo de transformación, este tipo de decaimiento, tenemos el núcleo padre pero el núcleo padre tiene, por decirlo así, un exceso de energía interna. Emite esa energía interna a través de una partícula gamma y siempre no va a cambiar el número atómico del número másico. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el carbono 12, tiene un exceso de energía interna, eso lo pueden conocer como metastable, estado metastable. Cuando escuchen, por ejemplo, tenencia 99 metastable, que es término común utilizado en medicina nuclear, se refiere a que ese núcleo tiene bastante energía interna acumulada. Entonces, para emitir esa energía interna que ha acumulado, bastante energía interna acumulada, la emite en forma de fotón. ¿Por qué surge el decaimiento nuclear? Hay varios motivos. Surge precisamente porque, bueno, surge cuando en un núcleo hay un mayor número de protones que neutrones. ¿Por qué es esto? Porque es que si sucede lo siguiente, y lo quiero explicar de tal manera que no vaya a confundir más. En un núcleo ya sabemos que está constituido de protones y neutrones. Sabemos bien eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esos protones? Los protones son cargas positivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos cargas positivas? Lo que están es repeliendo entre ellos, porque son cargas del mismo signo, se repelen entre ellos. Entonces, es decir, que se tratan de alejar. Pero, ¿qué pasa con los neutrones? Los neutrones son portadores de algo que se conoce como fuerza nuclear fuerte. Y esta fuerza nuclear fuerte es lo que mantiene pegado esas partículas en el núcleo. Entonces, eh, si hay un exceso de protones, lo que hace el núcleo para llegar a una estabilidad, por decirlo así, es sacar los protones que le sobran, sacar los protones que le sobran. También otros motivos porque eso viene el decaimiento nuclear es porque hay un mayor número de neutrones que protones en el núcleo. Ahora, también surge lo opuesto, o sea, que si tenemos una mayor cantidad de neutrones y poca cantidad de protones en el núcleo, lo que sucede es que estos neutrones, sí es verdad que son portadores de la fuerza nuclear fuerte y es lo que mantiene unidos, pero ¿qué pasa cuando se tiene un exceso de esta fuerza nuclear fuerte? Lo que sucede es que en vez de actuar como pegamento, se empiezan a repeler estos neutrones. A una gran cantidad, esta cantidad se empieza a repeler. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo para llegar a una estabilidad? Saca esos neutrones. Saca esos neutrones y para que se conserve el mismo número másico en la transformación, lo que hace es traerse un nuevo protón. ¿Por qué? También sucede porque el elemento atómico, porque el elemento tiene un número atómico muy alto. Esto sucede particularmente con los decaimientos alfa. Suceden porque el número atómico es muy alto. Entonces, con un número atómico muy alto, es muy probable que esa partícula alfa pueda salirse del núcleo, por algo que se conoce como efecto tunelaje. No vamos a entrar en detalles sobre eso. Para visualizar ese efecto, veamos aquí lo siguiente. En física lo conocemos como curva de decaimiento, como gráfica de decaimiento. Lo que nos muestra son los dos tipos de decaimiento que surgen en un núcleo cuando tienen cierto tipo de número de protones y cierto tipo de número de neutrones. Veamos aquí, cuando un núcleo viene y tiene una cierta cantidad de protones, aquí lo vamos a localizar, pero tiene una cantidad de neutrones muy altas,
lo que se origina es el decaimiento beta. Esto es decir que el decaimiento beta de color azul surge porque tenemos una mayor cantidad de neutrones que protones. El decaimiento beta positivo surge porque tenemos un exceso de protones, entonces, y una menor cantidad de neutrones. Aquí ubiquemos bien eso. Por ejemplo, quiero ubicarlo aquí. Vamos a ver. Aquí, precisamente, quiero ubicarlo aquí. Lo que sucede es que hay una mayor cantidad de protones que neutrones. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo para llegar a estabilidad? Saca esa cantidad de protones que le sobran. Y el decaimiento alfa, aquí miremoslo por el color amarillo, sucede en números atómicos muy altos. ¿Por qué? Porque el número atómico de un núcleo, o sea, cuando un núcleo tiene un número atómico muy grande, lo que sucede es que el núcleo es pero muy grande, y entonces como el núcleo es muy grande, es mucho más probable que esta partícula alfa salga del núcleo por un efecto de tunelaje. Eso no voy a mencionar muy a detalle qué es el tunelaje, pero sí quiero que sepamos eso. Cuando un núcleo va a ser estable, es decir, cuando un núcleo no va a tener decaimiento, cuando tenga una proporción, bueno, primeramente si el número atómico del núcleo es muy bajo, va a ser estable cuando tenga una proporción igual de neutrones y protones, es decir, cuando haya igual cantidad de neutrones y protones. Ahora, ya cuando el núcleo tiene un número atómico muy alto, el núcleo va a ser estable cuando la proporción de neutrones y protones sea de 1.5, es decir, que haya 1.5 veces más neutrones que protones. Eso es lo que significa, son cuestiones técnicas que solo lo explico de manera básica. Vamos ahora a abordar otro efecto que son los materiales radioactivos. Estos, bueno, estos materiales radioactivos son una conformación son materiales que están conformados por núcleos en decaimiento. Eso es lo que son, núcleos que están en decaimiento. O sea que tenemos un material de cierto tipo, entonces cuando ustedes escuchen materiales radioactivos es porque está conformado por núcleos que están en proceso de decaimiento. Una de las maneras en que nosotros podemos ver exactamente cuánta energía es la que está emitiendo ese núcleo, ese material radioactivo, es a través de un concepto que llamamos actividad. Actividad es la cantidad de partículas que emite ese material por segundo. Este concepto es muy importante precisamente porque esta energía que emite material, si nosotros no sabemos medirla, o sea, si esa energía que emite el material, mejor dicho, si esa energía que emite el material es muy alta, entonces puede causar problemas serios en el ambiente, puede causar problemas serios en la salud y en el entorno del individuo. Entonces, precisamente por eso que nosotros queremos ver cuánta es la energía que emite ese material a través del concepto de actividad. Entonces, como les decía, es la cantidad de partículas que emite un material por segundo. ¿Cómo nosotros, en qué unidades nosotros representamos la actividad? Nosotros la actividad la representamos en curies o en becquerel. Es más común representarla en curies, pero científicamente, o sea, en física, nosotros utilizamos más la unidad de Becquerel. Ustedes en un centro médico se escucha más lo que son los curies, sobre todo, por ejemplo, para radioterapia, que les aparezca la actividad de una fuente, o por ejemplo, para ciertos entornos en los que se trabaja con fuerzas relativas, los curies son las unidades que se presentan como actividad. Un curie es 3 por 7, es 3.7 por 10 elevado a 10 becquerel. Lo siguiente es que tenemos varias fracciones en las cuales podemos representar los curies. Esto es porque no todas las fuentes tienen la misma actividad. Entonces para nombrar la actividad de esas fuentes, de fuentes pequeñas, nosotros utilizamos
milicuries, donde un milicurie es igual a 1 por 10 a la menos 3 curies, o dicho de otra manera, 3.7 por 10 a la 10 becquerel. También se puede utilizar microcuries, donde microcuries es 1 por 10 a la menos 6 curies, que es en otro caso 3.7 por 10 a la 4 becquerel. Otro caso común es nanocuries, donde 1 por 10 a la menos 9 es igual a 1 por 10 a la menos 9 curies, que esto es igual a 3.7 por 10 a la 1 becquerel, o sea, por 10 becquerel. Y un pentacurie, que es igual a 1 por 10 a la menos 12 curies. Esto es 3.7 por 10 a la menos 2 becquerel. Esas son las unidades que nosotros podemos representar la actividad de los materiales reactivos. Otra cosa es que esta actividad del material radioactivo, pues, la cantidad de energía que emite, no es constante todo el tiempo, sino que está decayendo, es decir, que está disminuyendo. La actividad disminuye inmediatamente se crea ese material. Por ejemplo, si se quiere crear, por ejemplo, un material radioactivo de cobalto 60, se crea en cierta fecha, tiene cierta actividad a esa fecha en que se creó, pero con los años, con el tiempo, esa actividad disminuye. ¿Y en qué ritmo disminuye? Disminuye exponencialmente. Precisamente ese fenómeno se expresa a través de esta ecuación. AT es la actividad en un determinado tiempo. Esta va a ser igual a sub 0, que es la actividad inicial, por exponencial elevada a la menos esta constante es la constante, esta es una constante, es la constante de decaimiento. Va a ser muy específica para cada núcleo y esto es el tiempo. Lo que me interesa con esto es mostrárselos en gráficas. Esta es la manera en que va a decaer la actividad de un material radioactivo. Inicialmente va a tener cierta actividad. Este es el porcentaje en que decae. Esto es un ejemplo que se puede aplicar a casos generales. Tenemos cierta actividad y entonces con el tiempo va a disminuir drásticamente esa actividad. Va a disminuir drásticamente hasta que llega un momento en que ya la actividad de ese material ha decaído mucho y ya no es mucho lo que tiene, ya no es mucho lo que tiene esa actividad. Entonces ya llega un momento en el que ya es poca la actividad que va registrando. Es precisamente eso, el decaimiento exponencial, o sea que decae rápidamente. Inmediatamente se crea el material radioactivo, ese material decae muy rápido. Otro concepto a reconocer cuando nosotros vemos una fuente, un material radioactivo, es el concepto de vida media. La vida media es el tiempo que transcurre para que el material radioactivo llegue a la mitad de su actividad inicial. Es decir, por ejemplo, si una fuente tenía 60 curis, por ejemplo, la vida media es precisamente el tiempo que le llega a la fuente a tener 30 curis. Esta vida media va a ser diferente para cada tipo de material, es decir, para cada tipo de núcleo que conforma ese material. Por ejemplo, el uranio 68 tiene una vida media de 4.5, 4.500 millones de años. O sea, esto es más que el tiempo, que el tiempo de la Tierra. El carbono 14, del cual nosotros estamos hechos, tiene una vida media de 5.570 años. El cobalto 60, que es utilizado en la radioterapia, tiene una vida media de 5.3 años. Entonces, fíjense bien, esto es bien curioso esto, porque el cobalto 60 se utiliza en la radioterapia en San Felipe. Se tiene una unidad de cobalto 60, el equipo de radioterapia tiene una fuente de cobalto 60 y esa fuente emite radiación y llega al paciente y mata las células cancerígenas. Y fíjense bien que la vida media es de 5.3 años y esa fuente de cobalto 60 es de los años 60. Entonces se imaginan cuánto ha decaído, o sea, lo que recibe el paciente prácticamente no es mucha energía, o sea, y a menos energía es menos probable que mate las células cancerígenas. Entonces pueden tener una idea de cuál severo puede ser el factor ahí en el San Felipe.
El radón 222 tiene una vida media de 4 días y aquí tenemos los diferentes tipos de desintegración de esos materiales. Aquí lo que les muestro es la información que viene de una fuente radiactiva. Estas fuentes radiactivas son las que nosotros tenemos en el, bueno, son las que con las que yo trabajaba cuando era estudiante de física. Precisamente, fijémonos bien toda la información que nos da. Aquí, precisamente justo aquí, nos dice la actividad, un microcurie. Dice bien que la actividad va a ser diferente para cada fuente. Aquí tenemos, en esta fuente, tenemos 0.1 microcurie, aquí tenemos 0.1 microcurie, aquí tenemos 1 microcurie. Aquí nos dice de qué está constituido ese material radioactivo. Dice, en este caso es el cobalto 60, aquí tenemos el estroncio 90 y aquí tenemos el polonio 210. Bueno, aquí tenemos la vida media. Justamente aquí tenemos 2.7 años, years en inglés, años. 2.27 años. Aquí tenemos, bueno, 5.27 años, perdón. Aquí tenemos 28.8 años y aquí tenemos 138.4 días. Otra cosa, nos dice el tipo de decaimiento. Aquí este decaimiento que sufre gamma, este decaimiento que sufre beta y este decaimiento que sufre alfa. La fecha que fue elaborada, en marzo del 2009, marzo del 2009. Entonces, con estos datos nosotros podemos saber cuánta es la actividad que tiene actualmente esa fuente, ver si, por ejemplo, esa fuente va a servir para el propósito que le quiere utilizar. Por ejemplo, las fuentes alfa son utilizadas para detectores de humo, por ejemplo. Si esa fuente alfa no tiene suficiente actividad, entonces el detector de humo no va a servir. El caso que les decía, el 460 es utilizado para radioterapia. Si no tiene la actividad suficiente, entonces esa fuente no va a servir para radioterapia. No va a generar la suficiente energía que tiene que generar y por tanto no va a servir para aplicación de radioterapia. Son controles que manejamos los físicos para este tipo de situaciones. Todo eso es bueno que lo reconozcan. Ahora vamos a ver lo que son las reacciones ionizantes y no ionizantes. Primeramente, antes de abordar esto, veamos qué es la radiación. La radiación es la energía, veámonos bien esa palabra, energía que llevan partículas que se mueven en un medio como es el aire por el espacio. Si nosotros captamos esa idea de energía que llevan partículas, nosotros vamos a entablar dos tipos de orígenes de esta radiación. Está primeramente los fotones que se generan en el espectro electromagnético. Fijémonos bien, un fotón, ¿qué es? Una partícula. ¿Qué es lo que lleva? Energía. ¿Y qué es lo que genera con eso? El espectro electromagnético. Tenemos también las partículas que generan por material radioactivo, alfa, beta y gamma. Existe también otro tipo de radiaciones que surgen por procesos que si queremos mirarlo así con este concepto se pueden entablar, pero para este caso son los que ustedes, son los que vamos a reconocer en su entorno médico. ¿Qué propiedades tiene la radiación? Y esto es importante que lo sepamos. La radiación es inodoro, no tiene olor, es incolora, no tiene un color distintivo y no es posible sentirla. Esto precisamente es engañoso porque, por ejemplo, para los químicos, nosotros podemos sentir el olor de un material químico, podemos verlo, inclusive podemos sentirlas. Si el material químico es, por ejemplo, un ácido, se puede causar daños en la piel. Y entonces eso hace, por ejemplo, de que nosotros tengamos cierto cuidado con materiales químicos, porque el olor no se siente bien. Sabemos de que sabemos de que lo podemos ver y que puede hacernos daño cuando está en contacto con nuestra piel. Esto es algo engañoso con la radiación porque la radiación no la vemos, no lo leemos, no la sentimos, pero está presente y la reconocemos porque tenemos equipos especiales que la registran. Entonces esto hace precisamente que la gente no comprenda muchas veces el daño que origina la radiación porque no lo ole, no la siente y no la ve. Entonces, es precisamente por eso que hay que tener mucho cuidado con la radiación. Si la radiación
es de muy alta energía, no importa la energía que tenga la radiación, ustedes no van a poder captar esas tres propiedades. Bueno, dependiendo de la energía de la partícula reactiva, si la vamos a conocer, la podemos clasificar en dos. Radiación no ionizante. Esta radiación es de baja energía, no es capaz de ionizar un átomo. Este tipo de radiación no causa daños a la salud. La radiación ionizante es radiación de alta energía, es capaz de ionizar un átomo y este tipo de radiación causa daños en la salud. Es muy importante eso. Aquí tenemos una ilustración de cómo es el proceso de ionización. Viene una partícula reactiva, en este caso la vemos como un rayos X, y tiene bastante energía, y lo que hace es que esa energía la transfiere a un electrón y saca un átomo. Saca ese electrón del átomo. Entonces es el proceso de ionización. Esa es la diferencia, y esa es una diferencia clave en ver si el tipo de radiación causa daño o no. Si la radiación no tiene mucha energía, no va a tener la suficiente energía para sacar el átomo, el electrón del átomo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un electrón que ha salido de un átomo? Lo que se causa son radicales libres, y estos radicales libres alteran el ADN de las células. Entonces, cuando el ADN de las células es alterado, se puede producir ciertas mutaciones en la célula que pueden ya se originar como cáncer. Entonces, esto es precisamente el problema de las radiaciones ionizantes. Como ionizan el átomo, crean radicales libres que son capaces de dañar el átomo, que son capaces de dañar el código del ADN de la célula, y esto puede generar cáncer con el tiempo. Puede también generar problemas de salud, por ejemplo, una dermatitis, por ejemplo, puede generar otros problemas no tan graves, pero sí problemas de salud, por ejemplo, sueño, fatiga, puede generar ciertas regiones, por ejemplo, puede causar cataratas, puede causar una necrosis. Todo ese tipo de problemas son los que pueden causar el exceso de radiación ionizante cuando entre en contacto con el cuerpo. Eso, por supuesto, yo sé que ustedes lo van a ver más a detalle. Ustedes lo van a conocer más a detalle. Vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de radiación ionizante? Tenemos las ondas de radiofrecuencia, las que utilizan para comunicaciones, ondas de radio, comunicaciones. Estas no afectan a la salud. Las microondas, advertencia, voy a hacer una aclaración con esto. Las microondas no son no ionizantes, pero sí pueden afectar a la salud. ¿Por qué? Porque estas microondas traen calor consigo. Es decir, son ondas que son fuentes de calor. Son precisamente esas ondas que se utilizan en microondas. Y entonces, ¿qué sucede? Estas microondas, cuando entran en contacto con el cuerpo, lo que hacen es transmitirle calor en cierta cantidad. Y entonces este calor puede, eventualmente con el tiempo, si se expone con bastante prolongación, ionizar el átomo, pero no por la energía que llevó consigo en el proceso de ionización, sino por la acumulación de calor térmico. Esto es un problema serio que se considera ahorita en la 5G, en la tecnología 5G. La tecnología 5G se emplean ondas de microondas. Entonces, como se emplean ondas de microondas, a ciertos valores de frecuencia pueden generar lo que se conoce como Heating Effect, que es el efecto térmico. Este efecto térmico puede ionizar a los átomos que conforman las células del cuerpo y eventualmente producir cáncer. Ya hay investigaciones serias al respecto de varias universidades que comprueban que si la 5G utiliza cierto valor de frecuencia, puede con el tiempo generar cáncer en las personas. Otra fuente de radiación ionizante son las fuentes de luz de tonalidades claras. Entonces, esto me refiero con la fuente, por ejemplo, del foco, que tiene una tonalidad
crear una tonalidad blanquecina. Sí hay fuentes de luz ionizantes, por ejemplo, las fuentes de luz ultravioleta. Algunas fuentes de luz roja entran dentro del rango de ionizante. Tenemos también la radiación de fondo, como otra fuente de radiación no ionizante. ¿Qué es esto de radiación de fondo? Fíjense bien que hay radiación en el ambiente. Y no es precisamente la radiación de Chernóbil, sino que es por cómo está constituido, el subsuelo. El subsuelo tiene ciertos tipos de materiales radioactivos que fueron formados en el momento de la creación de la Tierra, que emiten radioactividad. Pero ¿qué pasa con esta radioactividad? Es muy baja, entonces no genera daños en la salud del cuerpo humano, no genera daños. También el cuerpo humano es una fuente de radiación. Nosotros, el cuerpo humano, emitimos carbono 14, emitimos potasio también. Y estos son núcleos en decaimiento. Entonces, estos núcleos en decaimiento nosotros los emitimos. Pero ¿qué pasa? La radiación es muy, pero muy baja, no hace daños a la salud. Es declarar también, ciertos tipos de alimentos, por ejemplo, los bananos, que tienen decaimiento, tienen componentes de potasio. Hay ciertos núcleos de potasio que tienen decaimiento. Entonces, los bananos, por ejemplo, son fuentes de alimentos que emiten radiación. Y aclaro nuevamente que estos son niveles de radiación que no contienen cuerpo. Tenemos ahora ejemplos de la radiación no ionizante. Aquí tenemos la red Wi-Fi, es no ionizante. Las antenas celulares no ionizantes, las antenas de radio son no ionizantes. Ahora tenemos la radiación ionizante. Tenemos fuentes de radiación ionizantes. Primeramente, tenemos materiales de decaimiento con bastante actividad. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos en la siguiente diapositiva. Tenemos los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos son originados por eventos cósmicos, por ejemplo, erupciones solares, supernovas, es decir, el decaimiento de una estrella, la colapso de una estrella, también el resto del Big Bang, es decir, el Big Bang se produjo bastante energía, y entonces esa energía es residual, que todavía permanece en el espacio y que nosotros la captamos. Sí se puede captar estos rayos cósmicos y es muy alta la radiación. Esto hace que si nosotros comparásemos, piensen bien que uno no lo podría esperar, pero lo que son el personal de aerolíneas, por ejemplo, las azafatas, los pilotos reciben mucha más radiación que la que puede recibir un radiólogo. ¿Pero por qué? Especialmente por estos rayos cósmicos. Nosotros, al nivel de la superficie de la Tierra, no recibimos estos rayos cósmicos porque la atmósfera los ha atenuado ya. Pero sí, la personal de vuelo, como está a gran altura, entonces reciben más intensidad estos rayos cósmicos. Y aquí tenemos ejemplos. Tenemos la pata de elefante de Chernóbil. Tenemos los rayos X y tenemos los rayos cósmicos de ejemplo. Bueno, acá aquí las biografías, donde saqué todo. La primera biografía es Bushon 2009, Manual de Radiología para Técnicos, nueva edición, capítulo 3. Y tenemos el siguiente libro, que es muy bueno, Diagnostic Radiology Physics, a Handbook for Teachers and Students. Esto es un libro que es para físicos, pero que este capítulo, por lo menos el capítulo 1, no les va a hacer mucha dificultad. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Vemos.